Vamos a leer en San Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, que corta como espada de dos filos. Gracias porque nos concedes el privilegio de escudriñarla. Oh Dios, abre nuestros oídos para que podamos oír, nuestro entendimiento y nuestra disposición para poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús habló de los principios que rigen el establecimiento del reino a través de parábolas. La idea del estudio en general es puntualizar aspectos que nos rigen como miembros del reino. Y es vital, hermanos, porque hoy se ha distorsionado el concepto de reino. Se concibe el reino de Dios con efectos puramente terrenales y no como un proyecto con un fin último en el cielo. El fin, el gran fin del reino de Dios es la presencia de Dios. La razón de su vida es llegar a Dios. Claro, Él tiene bendiciones en esta tierra y vale la pena que no las desechemos, porque cuando yo crecía me enseñaron aquello que yo llamo el evangelio de la resignación. Resígnese, hermanito, que Dios sabe cómo hace sus cosas, cuando la Biblia dice claramente que Él nos quiere comunicar lo que Él planea hacer. Lo hizo con Abraham, cuando dijo: no le voy a ocultar a mi amigo lo que quiero hacer. Le dijo a sus discípulos cuando les dijo: ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque les he declarado lo que estamos haciendo con el Padre. Pero hoy se habla mucho de que la iglesia viva un concepto de reino, pero se entiende, porque como nunca se ha hablado del reino en estos tiempos, pero se entiende como un proceso para ser bendecidos solo en la tierra, y no como el proceso por el cual Dios nos lleva finalmente a su eterna presencia. Pero previo a introducirnos en el tema propuesto, es decir, hablar de esos principios que rigen nuestro actuar en el reino, vamos a hacer un repaso general, y es lo que vamos a hacer hoy. Un repaso general de algunos aconteceres por los que Dios condujo al mundo antes de acercar físicamente el reino a la tierra. Y es urgente entonces que mencionemos al menos 3 acontecimientos gigantescos que rodean el actuar de Dios en el universo a través de la historia, tras la creación y el inicio del propósito del Señor en la humanidad. El primer gran acontecimiento, hermanos, es la creación. Y esta creación la vamos a dividir también en algunos subpuntos. Y primero hablamos de la creación general, y está en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 25. Como es un pasaje extenso, no lo vamos a leer, pero creo que ustedes y yo sabemos que allí habla de cómo Dios hizo lo que existe. Este proceso de la creación antes de hacer el hombre. Este es el tiempo de la creación por la orden simple de Dios. Es decir, Dios dice: hágase, y fue hecho. En este tiempo es notorio escuchar que Dios siempre dice: hágase, produzca, y fue hecho. Bueno, también dice: y vio Dios que todo era bueno. Y si todo era bueno, hermanos, también las maticas que a veces le llamamos la mata maldita son buenas. El problema es el hombre que las usa mal. El segundo aspecto de la creación es que Dios hace al hombre. Y está en Génesis 1:26, cuando dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y es una convocatoria de familia para formar al hombre.
Y aquí observemos que ya Dios no da una orden, sino que con su propia mano nos hizo semejantes a Él. Esto es con capacidad para pensar, con voluntad y actitud para tomar decisiones y para desarrollar relaciones personales. Hoy se exalta al individuo, pero Dios no hizo al hombre para ser individual, lo hizo para ser social, para vivir en familia. Así como Él tiene relaciones, porque Dios tiene relaciones en su forma trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que algunos religiosos no entienden, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios sea tres personas si es uno solo? Y yo les respondo, ¿cómo es posible que Dios diga que mi esposa y yo somos uno si somos dos? Somos dos muñecos, pero somos uno. Son los misterios de Dios, ¿cierto? Que Él los quiso revelar a la tierra, y la mejor forma de hacernos entender fue ponernos cosas materiales para entenderlos. La relación que usted tiene con su esposa o esposa con su esposo, la que yo tengo con mi esposa, revela las relaciones de un Dios que es familia. El tercer aspecto acerca de la creación es que Dios exalta al hombre como corona de todo lo creado. Dios le da, lo establece como el rey de la creación y establece un pacto de bendición y nos da potestad para gobernar y administrar la creación. Cuando Él nos da la potestad para gobernar, significa que podemos escudriñarla, estudiarla, descubrirla, porque cada vez que nos adentramos en el conocimiento de la creación, nos estamos adentrando en el conocimiento de Dios. Lo que pasa es que algunos científicos muy tercos, que encuentran la verdad a todas luces, se les pasa la verdad por el frente y todavía dicen no hay Dios. Pero esto es una cosa de decisión, como dijo un científico ateo. Nosotros decidimos ser ateos, dijo un gran científico. El segundo aspecto grande para ver en el proceso de Dios en la historia del universo es la caída. El primero es la creación, el segundo es la caída. Y también la vamos a dividir en varios aspectos. El primero es la tentación, que está en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Recuerdan? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de Él, entonces serán como Él. Aquí el diablo entra en escena para confundir y engañar al hombre. El Señor de todo lo creado. ¿Quién era el Señor de todo lo creado? El hombre. Pero el diablo quería hacerse Señor de esto, así que llega a confundir y engañar. Con razón, alguien dijo, confunde y reinarás. El segundo aspecto que tiene que ver con la caída es la desobediencia, y está en el capítulo 3 de Génesis, versículos 6 al 19. El hombre quebranta el pacto de bendición, desobedeciendo al Creador. Eva vio que era bueno y deseable, y entonces toma del fruto, y luego lo da a Adán, y él también come. Y aquí fue que, hermanas, ustedes pueden entender cómo es que la autoridad de un hombre se cae tan fácil cuando una mujer le pone la tentación enfrente. Así es el hombre de frágil. Ahora, el diablo engañó y convenció a Eva, y luego ella convenció a Adán. Pero en el fondo, el problema de los dos es que el diablo los convenció de querer ser como Dios y ponerse a la altura de la majestad de Él. Ese es el problema del hombre. Quiere hacerse a sí mismo Dios, quiere ser como Dios. Los masones dicen que ellos son dioses en formación. Los orientales dicen que deben llegar en un proceso de reencarnaciones hasta llegar al estado de nirvana, que es el espíritu superior. Pero los que conocemos la verdad, sabemos que el hombre ni es Dios, e incluso la autoridad que Dios le dio la perdió por desobedecer al Dios del cielo. Que el Señor la reintegra a través de la regeneración. Bueno, bendito sea el Señor, que a ustedes y a mí Dios nos ha provisto de la bendición de una autoridad que nos es delegada por Cristo, por la obra de Cristo.
El tercer aspecto sobre la caída es que se pierde la autoridad perdida. Capítulo 3 de Génesis, versículos 22 al 24. El hombre engañado cae de la dignidad que Dios le concedió. Entonces el diablo, entre comillas, asume el control. Entre comillas, el diablo asume el control del hombre y del mundo. Y digo entre comillas porque realmente detrás de todo, la creación no está del todo en manos del diablo. Porque quien lo hizo todo, el Señor, sigue sentado en su trono. ¡Aleluya! Y si Él sigue sentado en su trono, Él no ha perdido ni un milímetro del control total del acontecer en el universo. Lo que quiero decir es que el diablo ejerce un dominio, un control sobre lo creado en forma controlada, y escúcheme bien, temporal. El diablo asume un dominio controlado y temporal. Por eso cuando el diablo le dijo al Señor Jesús, a mí me han sido entregados los reinos del mundo, en un aspecto tenía razón, el hombre se los entregó. Pero en otro aspecto estaba mintiendo, porque los reinos del mundo le pertenecen al Dios del cielo. Él es el que controla. El diablo mismo está sujeto a lo que Dios le permite hacer y ejercer. Hermanos, si eso no fuera así, un día el diablo podía ser el rey. Porque si el diablo pudiera quitarle cosas a Dios, como algunos predican, entonces un día el diablo podría ser el rey. No se sabe, nosotros no estaríamos seguros, porque no se sabría quién al fin y al cabo es el rey. Pero Dios es el rey, así que como dije, lo repito, el diablo ejerce una autoridad controlada y temporal. Pero el hombre, nosotros hermanos, que es el tema que nos atañe porque tiene que ver cómo nosotros movernos como miembros del reino. Nosotros, el hombre, caímos al peor estado de degradación que jamás pudimos concebir. Por eso el ser humano, sin el control de Dios, es capaz de hacer la locura más terrible que ni siquiera imaginamos. ¿Han visto personas cometer locuras? Todavía salen los avisos en las redes de aquel que mató a su propio hermano y a su mamá. Algunos lo justifican, otros lo condenan. ¿Qué podemos decir los hijos de Dios al respecto? Mejor no nos metamos en esas contiendas sin sentido que salen en las redes. Recordemos una cosa, cuando Caín mató a su propio hermano, solo expresó lo que es capaz de hacer una persona sin Dios. Esto es lo que es capaz de hacer una persona sin que su vida sea intervenida por el poder, la gracia y la misericordia del Señor. Esto es lo que haríamos exactamente usted y yo, a no ser que Dios haya cruzado nuestro camino para redimirnos, para salvarnos. Es decir, Dios impide que el mal llegue a un colmo que nosotros no sospechamos. Dios pone freno al mal para que no se exprese en todo su esplendor. La expresión del mal en todo su esplendor es el infierno. Pero nosotros no estamos en el infierno, porque el Espíritu de Dios impide que el mal se desborde hasta donde es capaz de desbordarse. Por eso fue posible que usted y yo fuéramos salvos, porque Dios tiene el control. ¿Qué hizo Dios? Dios tendió un salvavidas al hombre caído. Dios ejecutó el tercer gran acontecimiento. Hemos visto dos, la creación y la caída. El tercer gran acontecimiento lo ejecuta el Señor, y entonces esto lo introduce al capítulo de la historia que es lo más grande que el universo jamás haya visto. Hermanos, lo más grande que hayan visto mis ojos, ni siquiera es la creación que mis ojos pueden contemplar. Es el tercer acontecimiento y se llama la redención por Jesucristo.
Eso es el gran acontecimiento que la historia cristiana debe contar. La redención. La redención es la mayor noticia jamás dada al universo a ser alguno. Cuando digo a ser alguno es a ente alguno, a persona alguna. Es la redención. Hermanos, Dios no socorrió a los ángeles, lo dice la palabra de Dios, pero lo hizo por el hombre, a quien amó con amor eterno. Por eso le extendió su brazo salvador, su gracia redentora, le extendió la muerte de Cristo, para cubrir los pecados de quien, como el mismo diablo, es decir, nosotros, como el mismo diablo, quisimos poner nuestro trono más arriba que el del Creador. O tal vez a usted no le pasó. ¿Soy solo yo? No, hermanos, todos, si nos dieran la posibilidad, querríamos poner nuestro trono más arriba que el de Dios. No es sino vernos cuando controvertimos la palabra de Dios y estamos actuando como actuó el diablo en su momento y como quisieron actuar Adán y Eva cuando se rebelaron contra Dios. El nacimiento, el ministerio, la muerte, la sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo ponen sello definitivo al establecimiento del reino de Dios entre nosotros, hermanos. Repito, el nacimiento, ministerio, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo ponen ese sello definitivo al establecimiento del reino de Dios entre nosotros, es decir, aquí en la tierra. Porque nosotros somos del reino de los cielos, pero hoy debemos tener los pies en la tierra, o si no, no sabemos para dónde vamos. Y con el retorno de Cristo a la tierra y la resurrección de los santos, escúcheme bien, aquí ya estoy hablando de nosotros, con el retorno de Cristo a la tierra y la resurrección de los santos, el Señor concluirá la última parte de su revelación a los hombres. Es que Dios todavía no se ha revelado plenamente. Usted y yo desaparecemos de este mundo si Dios se nos pone aquí cara a cara. Él se reveló en su máxima expresión en Cristo, pero nosotros todavía no lo vemos como Él es. Dice la palabra de Dios que el día que estemos frente a Él, seremos tal y cual Él es, porque le veremos tal como es. Es decir, allí se consumará nuestra semejanza, como era antes. Y quizás mejor porque estaremos en Él. La redención de los escogidos, hermanos, y la restitución de la comunión eterna con su pueblo se consuma en la resurrección. Llega a su punto clave, a su punto culminante, a su clímax. Esa revelación se consuma en la redención de los escogidos y la restitución de la comunión eterna con su pueblo. Hagamos un recuento sencillo, hermanos, del proceso por el cual Dios promete, dispone y cumple la redención para el hombre caído. Recontemos cómo es que Dios promete, dispone y cumple la redención para ese hombre caído en pecado y destituido, por cierto, de la gloria eterna de Dios. ¿Cuál es el proceso? Entonces también dividamos la redención en varios aspectos. Primero, la promesa de la redención. Recordemos que esto es una introducción al tema sobre el reino. Primero, la promesa de la redención. Entonces Dios primero hace una sentencia al diablo, prometiendo levantar un descendiente de Eva para aplastarlo. Esta es la promesa de la venida del Mesías, el Salvador, hermanos, y está en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Recuerdan? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de esta mujer. La simiente de esta mujer te aplastará la cabeza, pero tú solamente le herirás el calcañar. Luego, el segundo hijo de Adán y Eva, Abel, con su ofrenda que agrada a Dios, Génesis capítulo 4, versículo 4,
se convierte en la primera profecía hecha por Dios a través de hombres respecto del Mesías, acerca de la salvación por un sacrificio. La primera profecía hecha por hombres, porque en Adán y Eva se cumplieron unas profecías que Dios dio, pero Abel es el primer hombre profeta que aparece reivindicando la caída siendo un siervo de Dios. Y a través de un sacrificio está profetizando una redención por un Mesías sacrificado. Y enseguida, tras la muerte de Abel, el Dios eterno y justo promete castigar el pecado, el versículo 10. Cuando le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Estoy uniendo dos textos. En Génesis capítulo 6, versículo 13 al 22, Dios decide erradicar al hombre de pecado, pero extiende un salvamento de gracia a los suyos, y es la historia de Noé. Y en Génesis 9, 8 al 17, entonces también con Noé, ya salido del arca, Dios hace un pacto en favor de la humanidad y hace una promesa de misericordia. Más adelante promete a Abraham bendecir una descendencia, y está en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. De cierto te bendeciré. Y en Génesis 15, 3 al 6, Dios premia la fe de sus siervos como actos de justicia. Recuerdo, esto es una decisión de Dios. Premiar la fe de sus hijos como un acto de justicia. Todos sabemos que no somos justos y que nuestros actos no son justos, pero Dios cuenta la fe de sus siervos como justicia. ¿Por qué? ¿Porque Dios rebajó el pedido? No, porque Cristo pagó lo que usted y yo no pudimos. Dios no rebaja sus demandas. Dejaría de ser Dios, dejaría de ser santo, sería pecador. Dios no puede rebajar sus demandas. Por eso, si Dios es justo, tiene que existir un infierno. Y si existe un infierno, alguien irá allá. El segundo aspecto del proceso de introducir la redención es la ley. Y bueno, están todos estos textos de allí, de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero les voy a mencionar Éxodo capítulo 20, que es donde encontramos los 10 mandamientos inicialmente. Pero todos estos libros que tienen que ver con la ley, hermanos, y allí el Señor entonces delimita la vida del pueblo escogido y de paso lo sujeta bajo la prohibición. Y subrayo esta palabra, lo sujeta bajo prohibición, porque todos sabemos que el hombre se hundió en este proceso de obedecer a la ley en una aparente sin salida por causa de su pecado. Quiero decir que nadie pudo cumplir la ley. Y si nadie pudo cumplir la ley porque el pecado es infracción a la ley, entonces quedamos encerrados en el pecado, aparentemente por la eternidad. Bueno, dejamos el cobrecito guardado porque la redención es real. Así que no fue por la eternidad. Más adelante lo abrimos. El tercer aspecto sobre la introducción de la redención, hermanos, es los profetas. Y pues en el orden que están en la Biblia, comenzamos con Isaías. Para no mencionar pues los profetas que están antes y que no tienen su libro, porque tenemos el profeta Samuel y todo esto. Pero estos profetas que actuaron en el momento en que el pueblo quedó en un completo fracaso. Contemos entonces desde Isaías. El pueblo queda totalmente fracasado porque quebrantó la ley, sus pasiones se desbordaron, fueron influidos por los vecinos. Cuando pidieron rey querían ser como los demás vecinos y terminaron adorando hasta los dioses de los vecinos. El pacto, la ley rota por el pueblo de Dios, trae consecuencias terribles.
Entonces Dios habla a través de sus profetas. Y después de tantos golpes, porque persiguieron a los profetas, pero los golpes llevaron al pueblo por la misericordia de Dios a hacer conciencia de que les urge la aparición del Mesías, y Dios habla al pueblo y el pueblo comienza a comprender que habrá una redención, que habrá un Mesías. Así que cuando Cristo llega a la tierra, el pueblo esperaba un Mesías. Todo ese pueblo que luego estaba desahuciado por la ley, espera un Mesías que lo libere. Y entonces el cuarto aspecto de la redención, vamos a llamarlo el Mesías, la promesa cumplida. Todo el entramado de dificultades, de dolor, de esclavitudes, de derrotas, donde ningún hombre pudo hacer justicia por sus obras, ni cumpliendo los mandatos de Dios, porque su naturaleza caída siempre lo empuja al mal. Y si quiere ver un buen ejemplo, mírese hacia adentro. La naturaleza carnal siempre nos empuja al mal. Ese entramado de dificultades, de dolores, de sinsabores se quiebra cuando el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador, aparece en la tierra. Entonces primero nace el Salvador, humilde, menospreciado, en un pesebre hecho para ganados. Está en el capítulo 1 de Mateo, versículos 18 al 25, entre otros. Segundo, el Cristo, el Mesías, cumple cabalmente el plan de morir para redimirnos, plan de Dios. Hermanos, la venida del Mesías no fue un tapahuecos por causa de la caída del hombre. Quiero decir, no fue un fracaso de Dios. Lo que quiero decir es que Dios tenía planeado enviar un Mesías para hacerse a un pueblo rescatado. Entonces, va a la tumba, resucita para darnos victoria sobre la muerte, esa muerte que nos dejó el pecado. Y luego, el Señor en tercer lugar va al Padre. Da cuenta de su obra redentora y de paso nos abre las puertas del cielo. Tal vez algunos me han escuchado decir, cuando Cristo fue al cielo no tuvo que tocar la puerta. Ábranme que aquí llegué. Las puertas se abrieron por sí solas, porque un hombre había vencido. Un hombre hizo lo que usted y yo no pudimos hacer. Y las puertas del cielo se abrieron por sí solas. El poder de la victoria las abrió. Y el Cristo entró victorioso y nos tendió la mano. Hechos 1, 4 al 11 narran esta historia. Y finalmente el Señor envía a su Espíritu Santo para guiar nuestro duro peregrinar en esta tierra camino al cielo, porque ni para usted ni para mí es un secreto lo duro que es caminar con el Señor, porque sus demandas no las rebaja. Por eso la única cosa que nos queda es agarrarnos del que todo lo puede. Agarrarnos del que nos amó con amor eterno. No venir a decirle, Señor, ya oré 24 horas, así que aquí estoy, ¿qué me merezco? No venir a decirle, Señor, ya puse, perdóneme la palabra, que cuando lo ponemos en una actitud degradante es miserable. Unos miserables pesos en una ofrenda, entonces ahora usted me tiene que dar. Claro que Dios ha dispuesto que el dar es una
puerta abierta al recibir, pero el que lo hace pensando en cuánto va a recibir ofende a Dios. Por eso, como dijo mi hermano, gracias hermano por esa palabra que nos compartió, damos por gratitud. No es por obligación, ni para tratar de sobornar a Dios. No aprendamos esas malas mañas de los reyes de los pueblos vecinos. Eso fue lo que aprendió el pueblo de los pueblos vecinos. Las malas costumbres administrativas. Dios le dio buenas costumbres administrativas al hombre a través de su palabra, pero el hombre las quebrantó. Y las seguiremos quebrantando si Dios dejara sus cosas en manos nuestras. Pero las puso en manos de su Hijo. Y su Hijo le fue fiel. Y su Hijo, de paso, no solamente fue fiel por él y por su Padre, sino por usted y por mí. El sufrimiento de Cristo no fue por causa de él y por demostrarle nada al Padre. Fue para pagar el precio de nuestra obediencia, que fue imposible. La palabra de Dios dice que él aprendió obediencia a través del sufrimiento, pero fue para pagar su obediencia y la mía. Por eso no tenemos nada que mostrar, nada que exhibir, excepto a Cristo crucificado, excepto su gracia, excepto su misericordia. Por eso están más en santidad aquellos que reconocen su pecado que aquellos que exhiben sus virtudes. El diablo quiso y logró convencer al hombre de que sus virtudes estaban escondidas en un secreto de Dios. Pero el hombre fracasó intentando hacerlo, porque de paso quiso ser como Dios. Pero Dios tendió su mano a través del Salvador para darnos a usted y a mí la bendición de ser restaurados, no solamente de nuestros pecados, sino ser restaurados a la comunión con el Padre. Por eso no vamos a la presencia de Dios por las cosas buenas que hagamos, sino porque Cristo pagó lo que usted y yo no pudimos. Señor, gracias, porque nos das el privilegio y la bendición de escudriñar tu palabra y hallar esperanza. Y aunque hoy hicimos una introducción, Padre, tu palabra nos sigue diciendo que es por tu gracia, que es por tu misericordia, que no son nuestras obras, fue la obra de Cristo, que nuestras obras son contadas por justicia detrás del filtro de Cristo que pagó lo impagable por nosotros. Gracias, Señor. Te damos la gloria por tu misericordia. Te damos la gloria por tu bondad. Bendito eres. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice: amén. Hermanos, un abrazo. Dios los bendiga. La próxima continuamos con esta introducción que aún no terminamos.